Estamos en Buenos Aires en 2 de diciembre de 2020, a una semana del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Vamos a compartir una lectura astrológica a los acontecimientos. En principio tenemos a la izquierda la carta natal de Diego Armando Maradona, nacido el 30 de octubre de 1960 a las 7:05 en Buenos Aires. Y luego la carta solar para su cumpleaños del 30 de octubre del 2020, que como vemos aquí, la fecha de carta solar dice 29 de octubre porque la carta solar se refiere al momento en que el Sol vuelve a ocupar el grado exacto de nacimiento, 6:59:20, 6 grados 59 minutos 20 segundos del signo de Escorpio, y no siempre este evento astronómico ocurre en el mismo día de nacimiento. Por lo tanto, su revolución solar se cumplió el 29 de octubre a la hora 20:11 para la ciudad de La Plata, que es el lugar en el que se encontraba al momento de cumplir los años. Primero vamos a revisar la carta natal y los tránsitos. Estos serían los tránsitos en el momento exacto del fallecimiento. Pero vamos a repasar algunos tránsitos de los últimos tiempos. Diego cumplió su segundo retorno de Saturno. Él había nacido con Saturno en Capricornio y Saturno al momento de su muerte ya había atravesado el segundo retorno, es decir, ya había estado en el grado exacto de nacimiento, que es 13:23. En la actualidad está en 27 grados, quiere decir que quizá el año pasado o probablemente a los 59 años haya tenido el retorno exacto de Saturno. Este retorno de Saturno se cumple reforzando la oposición de Saturno a Marte natal, con lo cual acá podríamos decir que en las proximidades de ese retorno, en el retorno exacto y en este último tiempo, la libido, el interés por la vida, se sintió profundamente debilitada o decaída. Es como si esto nos marcara el estado depresivo de Diego en los últimos años, por lo menos en estos 2 últimos años. Recordemos que antes de ingresar a Capricornio, Saturno estuvo en Sagitario, tocó su Venus, hizo cuadratura a su Luna, es decir que quizá esto venía de los últimos 4 años incrementándose de una manera notoria, la pérdida de interés en cosas que para él en otros tiempos eran placenteras, atractivas, la pérdida de interés inclusive en temas profesionales, hasta en el propio fútbol actual. Quizá, el hecho de que Saturno se juntara en Capricornio en la casa 3 este último año con Júpiter y Plutón, y estos aspectos hicieran un sextil a su Mercurio retrógrado, nos puede traer a esta evocación permanente del pasado glorioso del futbolista y no al interés por apreciar el fútbol actual o por encontrar un lugar dentro de su actividad en el presente. No tendría ni siquiera interés en ocupar un rol directivo, en desarrollarse de alguna manera en el presente. Toda su energía estaba en evocar ese pasado y probablemente con gran nitidez. El tránsito de Neptuno sobre su luna, que también viene desde hace un tiempo, intensificaba los sueños con la madre, las visiones de la madre, la sensibilidad extrema hacia lo que tiene que ver con el mundo emocional y afectivo. Es evidente que su naturaleza era emocional. Marte en Cáncer, Luna en Piscis, Sol Neptuno en casa 12, formando este gran trígono
de agua. Por otro lado, el Sol Neptuno en 12 y la Luna en Piscis le dan connotaciones piscianas a su energía escorpiana. Y bien sabemos que Piscis se pierde en los contextos. Esto podríamos decir que él era su contexto, que él se perdía los propios límites de su naturaleza al mimetizarse o fusionarse con determinados entornos. Y luego también el Sol Neptuno y la Luna en Piscis tienen mucho que ver con las adicciones. Además de ser un Sol Neptuno en Escorpio, es un Sol Neptuno en Escorpio en casa 12. Refuerza esto la connotación de la energía pisciana o neptuniana en la personalidad, en la esencia de Diego, que le daba esta visión tan conectada con los seres sufrientes, con las causas de los más vulnerables, su naturaleza tan ligada a sus orígenes y a defender las causas de los pobres, en quienes se sentía profundamente representado o se sentía un abanderado, un elegido para tener voz en esas causas. Y luego esto se puede ver como el lado humano más sensible, pero también la dificultad para sobrellevar el dolor hacia aquello que tenía que ver con lo emocional en su propia vida. Por lo tanto, las adicciones podían verse como el deseo de volver a ser uno en el útero de su madre, con el cuerpo de su madre, y es probablemente lo que su naturaleza buscaba en las mujeres. Era el amor materno o la necesidad de fusión profunda, al punto de perderlas de vista como individuos, de sentir que eran parte de su propia naturaleza, para luego también invisibilizarlas, porque esto tiene que ver con la Luna Neptuno. Sin embargo, él era consciente del daño que causaba, y esto podía hacerle sentir dolor y a la vez una actitud de retraimiento cuando tomaba conciencia de los momentos en los que él se perdía de registrar a las otras personas. Yo creo que ese dolor le hacía alejarse, evadirse, entablar otros vínculos, buscando olvidar lo que había sido doloroso para él en el pasado. También la Luna en 5 y en Piscis habla de los hijos que han estado ocultos o que están ocultos o perdidos en la vida. En este momento Neptuno hacía una conjunción a su luna ya desde hacía unos meses, intensificando, y por algún momento tanto Neptuno como Júpiter, Saturno y Plutón en la casa 3, yo creo que en los momentos de lucidez él era profundamente lúcido y profundamente consciente de los males que había generado y de los males de quienes estaban a su alrededor, como de la sensibilidad y del amor de quienes realmente él sintió en algún momento de la vida que lo amaron profundamente y que él perdió ese amor por sus errores. Era profundamente consciente de todo. Y a su vez también podríamos destacar que Marte estuvo durante el 2020 bastante tiempo sobre el signo de Piscis, y se habrá intensificado mucho todo el tema del amor a los hijos, de la búsqueda de la familia, de querer volver al pasado y volver a ser niño o hijo, y quizá revivir la película con un afán de
de no repetir esos errores, al menos en esa revisión mental, emocional que en sueños o que despierto pasaría por su mente muy a menudo. Luego Marte ingresó en agosto, aproximadamente en el signo de Aries, y ya estaba en su sexta casa, prácticamente en cuadratura a su Marte natal, marcando la fuerte intensidad del sufrimiento físico, porque cuadratura Saturno, cuadratura Marte, los dolores que estaría experimentando físicamente como emocionalmente serían muy intensos. También la impotencia, un sentimiento profundo de impotencia en todo sentido al no poder con el cuerpo, no poder levantar ese cuerpo, ponerlo de pie, vibrar con su energía física como él había sido tan poderoso físicamente. Cuando nosotros hablamos de sus entornos, tenemos a Mercurio retrógrado en Escorpio, en trígono a Marte, un trígono débil, diría yo, por el orbe, y en cuadratura a Urano. Y aquí tenemos esta movilidad permanente, los entornos que cambian repentinamente, pero él guardaba profunda memoria de las personas que habían sido parte de su vida y había amado, y era, aunque por alguna razón no tuviera intenciones de recuperar ese pasado o esos vínculos, guardaba profundo sentimiento de amor hacia las personas que le sirvieron o que fueron leales con él en otros momentos de su vida, pero perdía el interés por mantener esos contactos y a lo mejor se motivaba con personas nuevas que Urano en cuadratura Mercurio diría que no eran las mejores personas o eran los bufones del rey y que iban a durar muy poco, inclusive en la memoria o en el reconocimiento del no guardaba respeto por esas amistades que sabía que eran obsecuentes, o era consciente de las razones por las que estaban a su lado, quienes estaban a su lado. El ingreso de Urano en Tauro, Urano atravesó la casa 6, ya estando en Aries y haciendo cuadratura a su Saturno y a su Marte, es decir que sus temas de salud vienen siendo muy delicados desde hace ya varios años, y a partir de mayo comenzó la oposición a su Sol Neptuno desde la sexta casa, intensificando las dificultades físicas, psicológicas y, por qué no, espirituales en este periodo de su vida. Cuando cumplió años, su carta solar, que es la imagen que tenemos a la derecha, asciende el signo de Tauro y la casa sexta prácticamente un poco más adelante del grado que está Urano. Y en la carta solar nosotros tenemos que apreciar dos cosas muy puntualmente. El Sol, la casa que ocupa y los aspectos que recibe, y la casa que asciende con relación a la casa que corresponde en la carta natal o radix. El Sol de Diego natal estaba en 12 en conjunción Neptuno. El Sol en la revolución solar está en la casa sexta, cerca de Mercurio, opuesto a Urano, y la casa que asciende es la sexta radix, es decir, la 12 natal pasa a ocupar la sexta en la solar y la sexta natal pasa a ascender en la carta solar. Cuando la casa sexta
ocupa el ascendente de la solar, el año ya nos está advirtiendo que las condiciones que se van a presentar no las maneja el nativo, no hay posibilidad de elegir, o no hay demasiado margen para la elección. La vida va a estar, los acontecimientos del año van a estar marcados por las circunstancias ajenas al propio individuo. El resto de la carta solar nos va a indicar qué tan adversas pueden ser. En este caso, esta casa sexta ascendiendo tiene también la connotación del Sol ocupando la sexta solar, oponiéndose a Urano. Es decir, las áreas de la salud, del equilibrio, porque la casa sexta es el equilibrio, iban a tomar el protagonismo en el año 2021 si trascendía los dos primeros meses de su carta solar, que corresponden a los dos últimos del año. Si tenía una posibilidad de estar en el 2021, los temas de salud iban a ser muy profundos. Pero el hecho de que el Sol esté opuesto a Urano podría también estar señalando que algo repentino iba a interrumpir la vida, la vitalidad, la energía física, la existencia de Diego. Si bien no podemos ser determinantes al leer una carta solar, sí podíamos percibir que iba a haber dificultades y que iba a haber quizá algún periodo de internación o de profundo estado de interioridad por razones físicas y psicológicas, psíquicas, psiquiátricas. El otro aspecto fuerte de la carta solar es la luna, que de nacimiento Diego tenía la luna en Piscis, pero al momento de cumplir años su luna estaba con Marte en Aries, en la casa 11, que corresponde a la casa 6 de la carta natal, porque, como verán, la sexta casa abarca la mitad de Aries y prácticamente todo Tauro, es decir, que la casa sexta estaba en el ascendente, pero también estaba a partir de la casa 11 de la carta solar, y allí se encontraban Marte y la Luna, cuadratura a Plutón y a Saturno. A ver qué tan exacta es la cuadratura. Marte estaba en 16 grados al momento de cumplir años, Saturno en 26, Plutón en 22. Podríamos decir, y la Luna estaba en 19, que la Luna sí estaba en cuadratura, Marte estaba en cuadratura a Plutón, con Saturno estaba en el límite del orbe, pero sí en conjunción a esta Luna, y esto también estaba señalando posibilidades de golpes, de caída o de problemas en la cabeza, porque Aries rige la cabeza. Y también, si nosotros queremos verlo desde un punto de vista psicológico, es una agresividad muy, muy fuerte, es decir, el plano mental, el plano de la respuesta de la persona, de lo psicológico, al estar Marte y la Luna en Aries, tiene que ver con una respuesta agresiva. Quizá a partir del cumpleaños se puso su temperamento más hostil o más agresivo, sentía más ira. Y a su vez también esto está indicando que puede haber una pérdida de la vida o una pérdida de la razón. Es decir, que de sobrevivir hubiese sido muy duro, porque tal vez la irracionalidad, la debilidad
de sus facultades psíquicas lo hubiese obligado a un encierro de alguna manera. Esta carta solar estaba señalando duros aspectos y la posibilidad del final de la vida. Si nos fijamos, el mediocielo natal de Diego es Leo. Leo queda ubicado en la cuarta casa y exactamente el grado de Leo en el que está Urano, que es el grado 25, queda aproximadamente en conjunción a la cúspide del fondo del cielo de la carta solar. Y la casa 4 representa también el final de la vida, es decir, que el mediocielo y especialmente Urano natal coincidirían con la cúspide de la cuarta casa o del fondo del cielo o del Imun Coeli, que tiene que ver también con el final de la vida. Y Urano en Leo tiene que ver también con los problemas cardiológicos que han sido la dificultad esencial en esta etapa de su vida. El corazón, desde su Urano natal en Leo, era visto en la configuración de su carta natal como un punto vulnerable, y en este momento quedaría ubicado en lo que tiene que ver con la cuarta casa, la cúspide de la cuarta casa y el final de la vida de Diego. Al momento de cumplir años, la luna, al momento de la muerte, la luna se estaba ubicando en el mismo lugar del cumpleaños de la carta solar, o sea que los tránsitos sobre la carta solar estaban intensificando esta fuerte cuadratura de Luna, Marte, Plutón. Por otro lado, en ese momento el Sol estaba ingresando a Sagitario, y en la carta natal el Sol estaba en tránsito exacto en cuadratura al Plutón natal. El Sol sabemos que es la vitalidad y Plutón tiene que ver con la muerte. Y a su vez Mercurio estaba prácticamente en Escorpio, cercano a su Mercurio natal. Venus también estaba en Escorpio. Aquí también podemos decir que estaba en un momento de evocar sentimientos del pasado y quizá de un deseo de pedir perdón, de ser perdonado, de expresar un sentimiento muy guardado a alguien de su entorno. Puede tener que ver con los amores de pareja, pero también puede tener que ver con la familia en general. Habrá que ver si lo pudo expresar, si el último tiempo estuvo, los últimos días estuvo expresando sentimientos a alguien que fueron como un reconocimiento. Con respecto a la carta solar, también podemos mirar un poco la carta progresada. La carta progresada es una carta que raras veces se tiene
muy en cuenta. Sin embargo, es una carta muy importante porque tiene que ver con los procesos lentos de la vida, con la evolución de nuestras facetas mentales, emocionales. Y en la carta progresada nosotros consideramos el movimiento a razón de un grado equivale a un año de vida. Por lo tanto, el ascendente progresado estaba en 24 de Capricornio. Si nosotros vemos el ascendente de Diego era 28 de Escorpio, por lo tanto se movió exactamente aproximadamente 60 grados, que equivalen a un grado, un año. Y sus planetas personales se encontraban prácticamente todos en Capricornio, pero dentro de la casa 12 de la carta progresada, y la luna estaba ingresando en Géminis. Esto tiene mucho que ver con el cierre de una etapa y también tiene que ver con lo que hablábamos hoy de la lucidez profunda que tenía para percibir el pasado, los errores, las personas que fueron valiosas y no valoró. Yo creo que estaba en un momento de profundo arrepentimiento y también de profundo enojo con personas a las que valoró y sintió él que no lo merecían, y con profundo reconocimiento de sus errores. Yo creo también que el Sol en la carta progresada nos estaba marcando el final de un ciclo, y la oposición a Marte podía ser la que indicaba también la vulnerabilidad en los temas de salud, porque Marte de nacimiento se encuentra en la 9ª casa y en la carta progresada se hallaba en la 6ª, en oposición al Sol. Y a su vez, si aplicamos los tránsitos sobre la carta progresada, Marte estaba en tránsito en Aries en el momento de la muerte, junto con la Luna, en la 4ª casa de la carta progresada, señalando también el espacio del final de la vida, y en cuadratura a Saturno y en cuadratura a Marte natal. Como podemos ver, estos aspectos son muy claros para comprender el proceso que estaba atravesando, espiritual, humano, emocional, físico. Y yo hice también desde la numerología una lectura con respecto a la vibración anual de Diego. La vibración anual en numerología se realiza sumando la fecha al momento de cumplir años, y es una vibración que nos va a acompañar hasta el próximo cumpleaños. En el método que yo utilizo no nos quedamos con un solo dígito, sino que conservamos el doble dígito, y para hacer este número, para calcular esta vibración, sumamos el día, el mes, tal cual están, y hacemos una reducción del año a 2 dígitos si fuera el caso, en este caso a 1, porque es 2 más 0 más 2 más 0, que es 4. Entonces la cuenta que tenemos que hacer es 30 más 10 más 4, que nos va a dar un 44,8. Cuando yo voy a buscar el material que corresponde al 44,8, encuentro que esta vibración, como vibración temporal, significa karma, revaluación, oportunidad. En este periodo numérico capital, porque es un número 44, es considerado un número capital o maestro, se le ofrece la oportunidad de revaluar sus circunstancias presentes. Dispone de tiempo para pensar en el valor de la recompensa que ahora recibe.
Si sus esfuerzos anteriores han sido productivos, verá una mejoría en su posición y en sus finanzas. Los demás le tratarán con bondad, los amigos y la familia se reúnen y se ensanchan. Sin embargo, los esfuerzos pasados pueden traer solo cargas y restricciones inesperadas. Tal vez entonces se sienta tentado a abandonar, a retirarse y no hacer nada. Si se siente descontento y restringido, le conviene señalarse prioridades nuevas y fijarse objetivos valederos. Las experiencias de este periodo describen gráficamente el aspecto que falta en su personalidad. Hay muchas posibilidades de que el mundo material esté bien representado en ellas. Suceden cosas en el plano físico, usted reacciona a ellas en el plano emocional y eso le impulsa a trabajar en el plano mental. Su mente las contempla y se pregunta si eso es todo lo que hay. Se esfuerza por tocar la mano de Dios o el lado intuitivo de su naturaleza. A estas alturas, cuando leí esto, digamos que se me puso la piel de gallina. Busca una respuesta que sitúe su mundo dentro de una perspectiva. Esa respuesta solo la encontrará en sí mismo. Y ahora tiene la posibilidad de descubrirla y darle forma, compartiendo con otros las recompensas o la experiencia que este ciclo le proporciona. Su consejo y la sabiduría señalarán a otras personas el camino de la liberación. Si Diego hubiese llegado en una vibración positiva a esta etapa de la vida, esta sería una etapa de recompensa. No obstante, cuando solo se han obtenido cargas inesperadas, la persona se siente tentada a abandonar, a retirarse, a no hacer nada, y lo que sucede en el plano físico lo impulsa a reaccionar en el plano emocional y a su vez a trabajar en el plano mental. Este es un periodo de karma. Pero fíjense que cuando nosotros hablamos de karma y de revaluación, estamos hablando de la consecuencia de las acciones del pasado. De haber sido un periodo positivo, hubiese tenido la posibilidad de buscar otros objetivos, de fijarse otras prioridades y de aportar con su sabiduría y su experiencia al camino de liberación de otras personas. Pero no fue lo que sucedió con él, como todos sabemos. Esta misma numeración tiene una correspondencia en un arcano del tarot. Este es el plano de la vida de Diego. En el plano de la vida, que nosotros lo vimos en el curso de numerología hace un tiempo atrás, Diego estaba entre los 54 y los 63 años en un periodo 18-9 que corresponde a un final de ciclo. Yo les había comentado a las alumnas que quizá si sobrevivía a los 63 años, a partir de allí podía sobrevenir la muerte, porque allí entraba en un periodo 13-4, es decir, que si lograba llegar a los 63, podía ser esa la etapa final de su vida, desde los 63 y antes de los 72. Por último, quiero mostrarles para la vibración 44-8 el aspecto que tiene que ver con el decanato, con el ahora no lo encuentro, bueno, con el arcano del tarot, que corresponde a esa vibración 44-8, pero lo había separado y no lo encuentro. Pensé que lo tenía acá, porque es muy interesante
leer toda la interpretación para comprender, no solamente para tratar de encontrar respuestas a la vida, a la muerte, a lo que pudo haber sido y a lo que pudo haber ocurrido con él, sino también para comprender la información que nos aportan elementos como la astrología y la numerología. Acá está el de Rider, para comprender nuestros propios procesos. Fíjense que el símbolo del tarot para la vibración 44.8 en el Rider es el 4 de copas. Y describe la carta simplemente. Dice, el personaje aparece sentado en tranquila contemplación y concentración. Mira las 3 copas llenas que tiene ante sí y parece no advertir que la mano de Dios, saliendo de la nube cósmica, entre paréntesis, sabiduría oculta, le ofrece una 4ª copa. Si busca la ayuda divina con paciencia a través de la meditación, el autocontrol y la constancia, la hallará a su disposición. Su apariencia física tranquila demuestra que la actividad mental da buenos resultados. Ha de fijarse una meta valedera o perderá la copa ofrecida. Con esto cierro la exposición. Espero que perdonen mi desprolijidad, pero quería compartirles este material que me ha asombrado mucho y dejarles la certeza de que utilizar herramientas como la numerología y la astrología para comprender nuestros procesos tiene mucho sentido, porque cuán diferente hubiese sido el destino de Diego si hubiese tenido posibilidad e interés en encontrar el sentido en todo este tiempo en el que su vida transcurrió alejado de las canchas de fútbol. Si algo podemos encontrar en esta búsqueda profunda a través de estas herramientas, es precisamente comprensión de nuestro propio proceso para optimizarlo y obtener la mejor enseñanza de cada experiencia de vida. Espero haber sido de utilidad y los dejo en esta noche de luna llena con un gran abrazo para todos los que hayan compartido